lo importante es, o sea, lo que a mí me interesa de esta conversación es, nosotros seguimos jugando un juego de business as usual, de que cuando la revolución industrial ocurre, pues los empleados no sabían que de repente iba a los trabajos migrar y el 92 a 95% de la población que trabaja en agricultura en 20 años iba a trabajar en otra cosa. Siempre se ha dicho, cuando ocurre tal cosa que rompe los parámetros y provoca una tecnología que sustituye la anterior, pues el ser humano se dedica a otra cosa. Pues ya no trabajo en agricultura, pues ahora trabajo, porque obviamente hacía falta comer y casi todo el mundo trabajaba produciendo comida. Y esa revolución industrial que llegó a Europa y Estados Unidos, incluyendo Europa a Rusia, poco a poco fue causando que se crearan otros grupos de trabajo y el proletariado se uniera en la Unión Soviética, tumbara a los zares y todo lo que ocurrió allí. Mi impresión es que nosotros pensamos que estamos en ese mundo y no estamos viendo que la tecnología cambia dramáticamente mucho más rápido de lo que antes se podía adaptar. Nosotros los seres humanos hemos estado acostumbrados a que, se acabó el trabajo en la agricultura, pues ahora trabajo en la fábrica, ¿verdad? De hacer cortes de churrasco, y ahora trabajo en la industria, en vez de ya no busco el plátano, ahora hago mofongo. Estamos acostumbrados a eso, porque ya estamos acostumbrados a que, pues ya tengo, pues ahora creamos una oficina y ahora todo el mundo trabajaba de contabilidad, o todo el mundo trabajaba de abogado, o todo el mundo trabajaba de médico, todo el mundo trabajaba de mercadeo, de esos, ¿verdad? Dando algún tipo de servicio. Eso es lo que estábamos acostumbrados. Y nos ha costado mucho entender que esta revolución, que probablemente sea la revolución más importante por la rapidez, no te permite espacios de adaptación. O sea, no hay tiempo para que el resto del mundo poco a poco se vaya adaptando. Aquí no hay un depredador para esta fauna nueva. Y ese depredador, que no existe, ya está propagándose mucho más rápido que la pitón. La Virgen del Pozo apareció y nos va a hacer el milagro de ver cómo logramos resolver este problema. Y por si acaso no lo digo de forma sacrílega, lo digo en serio. Vamos a tener que implorarle a algún dios o algún santo para resolver el asunto de que los costos se están disparando y nosotros hicimos propuestas basándonos en costos antes de que se dispararan los precios con la guerra, con la pandemia y ahora con otra guerra y aumento del petróleo. O sea, cómo funciona FEMA es que tú le haces una presentación y le dices, mira, arreglar este puente me cuesta 100,000, por dar un número. Y ahora cuesta 150,000. Pues nosotros, FEMA te dio los 100,000. No te dio para 150,000. Así que tienes dos opciones. Consigues tú los otros 50,000 o convences a FEMA de que te suelte 50,000 más. Y en ese proceso de empezar y volver a negociar, estamos bien pillados. Y todo esto se sabía. Y modestia aparte, en este programa, Kenneth, tú y yo, hemos hablado 200 veces de que el sistema eléctrico se va a disparar dramáticamente el costo, o si no se dispara el costo, va a aumentar el tiempo de rezago en backlog, lo que le llaman backlog, o si, ¿verdad? Tú compras lo que sea, a veces no te suben el precio, pero se tarda más porque simplemente la fábrica no da abasto. Y no es como que tú puedes parir una fábrica de transformadores mañana. De hecho, los transformadores que tenemos nosotros y el equipo que tenemos nosotros se mandan a hacer a China y tardan 3 años. Cada vez que usted escuche que Luma dice que tardan 3 años en llegar a los transformadores, eso no es una exageración. Eso de verdad es lo que tarda estos equipos en llegar. Son equipos súper complejos. Por ejemplo, recientemente Aguirre se dañó una turbina. Pues esa turbina de Aguirre, arreglarla puede cogerte 1.5 a 2 años, porque simplemente tú estás en fila. Y en esa fila, de repente se disparan los costos. Y todo lo que tú tenías programado, presupuestado, pues eso mismo significa presupuesto. Todo esto lo habíamos advertido y habíamos hablado de que hacía falta ejercer premura, rapidez, y simplemente pues no se hizo, por las razones que sea. La situación es que ahora se complica más todavía porque ahora sube el precio del petróleo, pero además con el surgimiento de ChatGPT, OpenAI, fue como y no sé, o sea, quizás la gente que, ¿por qué el 99% de los tenis se hacen en China? De los zapatos se hacen en China. ¿Por qué el calzado se hace en China tanto? Porque China empezó
poco a poco a hacer un mejor producto, mejor producto, mejor producto. Obviamente, cuando tú empiezas a hacer algo mucho, logras sofisticar tu producto, a lograr hacer una producción súper eficiente, y el resto del mundo entendió que competir con China en ese mercado era imposible, porque ellos habían logrado una calidad de producto, unos costos tan bajos que simplemente, pues, es brutalmente buen negocio seguir haciéndolos en China. So, China te produce un tenis que te venden a ti en $200, en 250, te lo producen en $16, $15. Así que, porque el mercado, realmente el mercadeo, cuando te cuesta $200, todo, es todo ese producto añadido, ese mercadeo, esa propiedad intelectual, esa marca de que ahora son los Kevin Durant, bueno, Halliburton ahora, etcétera. Y cuando tú vas a Fit to Run y te los pones, pues es porque ya pasó por toda una serie de valores añadidos. Termino y hit home ahora. Se sabe que con el AI y ChatGPT hubo un momento, lo que llamaron un China Shock, lo que llamaron en el 2003 cuando China se metió a la Organización Mundial de Comercio. Ese momento, cuando ChatGPT surge, todas las otras empresas que estaban bregando con inteligencia artificial entendieron que tenían que todas acelerar dramáticamente rápido el proceso o se iban a quedar atrás. Y eso provocó que China también, Europa, en fin, todas estas empresas empezaran a acelerar dramáticamente porque ya había alguien que había arrancado adelante. Y en la inteligencia artificial se estima que el que arranca adelante puede llegar a un punto que no es alcanzable. Y si no es alcanzable, no hay forma de quedar. O sea, nosotros estamos acostumbrados cuando estamos corriendo que yo puedo alcanzar el que está al frente. Pero hay una tecnología ahora que se estima que quizás si se logra la superinteligencia ya no pueda ser alcanzable. Y los demás países y todas las empresas dijeron, yo no me puedo quedar atrás, voy a acelerar esto. Eso utiliza una palangana de energía eléctrica que provoca que entonces el mundo entero esté yendo a comprar de forma absurda productos energéticos, lo que sea, desde energía nuclear, energía fósil, carbón, renovable, todo lo que ustedes pueden imaginar. Y todos estamos a la vez yendo a comprar al punto de que, como tú decías la semana pasada y entregabas el documento famoso de los productores en Estados Unidos y las industriales de Estados Unidos, hay que duplicar el suministro energético. O sea, es decir, que el grid energético de Estados Unidos no da para toda la inteligencia artificial, carros eléctricos, carros híbridos y además lo que sería la repatriación o reshoring de gran parte de la producción. Así que si todo el mundo está yendo a comprar a la vez equipo eléctrico y nosotros estamos atrás, pues ¿qué tú crees que va a pasar? Pues suben los precios o esperas en la fila de 5 años. Kenneth, tú eres el experto en esto, así que dime, ¿a qué santo le oramos y le rezamos a ver si aparece un remedio? Buscar más de un santo, oye, porque aparte de lo que estás mencionando, súmale los aranceles, súmale la cuestión de las políticas migratorias que ha puesto un estrés brutal en la mano de obra en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pues no nos llamemos engaño, muchas de estas personas que no estaban aquí legalmente, pues esas personas trabajaban. O sea, la gran mayoría de la gente que viene a otro país, eso sí es medio un mito, esta parte de que los que vienen casi todos vienen a portarse mal. Probablemente el que vienen a trabajar y a hacer las cosas como Dios manda, un 95, 97%, bien alto los porcientos. O sea, que era gente que estaba haciendo cosas, que estaban trabajando y de repente esas personas no están trabajando. Muchos de ellos trabajaban en cuestiones de construcción. Así que, pues, estas personas que estaban haciendo este tipo de proyectos, pues ahora no aparecen. Y eso hace que la mano de obra, pues, cueste más. O sea, y los aranceles, pues, también hacen que mucho del equipo cueste más. La guerra esta energética que estamos enfrentando, que tiene cosas buenas y cosas malas, porque ya no somos los únicos que estamos buscando energía, que tenemos un déficit de energía, pero nos pone a competir con el resto del mundo. Y amarrando a tu pregunta original, o sea, que China aprendió a manufacturar las cosas bien barato y se está llevando las cosas de China. Traer esas cosas de vuelta a Estados Unidos va a ser bien difícil por el costo y la mano de obra. Hay gente, por ejemplo, hay un libro que se llama Crushing Capitalism, que salió hace como 2 meses o 3, de la gente de Cato Institute, que dice, mira, estos trabajos de manufactura se ven bien bonitos, románticos, mirando para atrás, pero ahí no es donde tenemos que aspirar a otro tipo de cosas, a servicios y otro tipo de cosas. Hay otros libros, por ejemplo, hay uno que se llama No Trade is Free, de este señor Lightyear, que lleva toda la vida hablando de aranceles y esto, y Lightyear es bien republicano y bien pro Trump y ese tipo de cosas, que él dice, mira, esto de que vamos a migrar a servicios, que es la parte, yo siempre más o menos estaba pensando que sí, que vamos a migrar a servicios, mira, eso no es tan fácil de hacer,
en particular en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la mitad de la gente más no estudia, o sea, no tiene grado universitario, y tú decirle a esta persona que no tiene esa preparación, que va a mirar a servicios, pues es bien complicado. Es bien complejo y le dice, mira, estas cosas, aunque las tengamos que matarnos, hay que traérselas de vuelta de China para Estados Unidos, aunque sean cosas como hacer las tenis o hacer la ropa, o por ejemplo, lo hemos dicho en el pasado, aquí se hacía antes mucho ropa interior. Yo tenía en los 90 unas fábricas gigantescas de ropa interior de mujeres aquí en Sí, Puerto gran Rico. agencia hacía la ropa aquí. Por eso ya eso Frutos no, de Loom. prácticamente no se ven, por eso. Un montón, y oye, grandes y ni tan grandes. Yo recuerdo que conocí un señor que era de lo que antes era Yugoslavia, el señor, y tiene una fábrica, creo que era en Cagua, de ropa interior. No era una fábrica famosa, pero el señor iba muy bien con su fábrica de ropa interior de mujer. Pero ya tú no ves eso. Entonces, la pregunta es si vamos a virar a eso o no. Yo personalmente me inclino a que no vamos a poder llegar porque el costo de mano de obra es muy alto y muy sofisticado para llegar ahí. Pero otra vez te digo que hay gente, hay libros y personas que dicen que debemos aspirar a eso, aunque lo que cause sea que el salario de la gente baje, que esa parte es la parte que a mí me da un poquito de estrés y me da un poquito de preocupación, decirle a la gente, vamos a pagar un poquito de menos de salario a los empleados. Pero que mi planteamiento es que si sabíamos todo esto, o sea, por ejemplo, yo veo la pelea entre el gobernador y Jennifer González y a mí me parece que estamos jugando a los niños pequeños. O sea, hay que bajarse del columpio. O sea, hay que comportarse como adultos. Estamos en un momento donde lo menos que necesitamos es división. Y yo sé que esto suena tan cursi, ¿verdad? Yo sé que esto suena como bien, ay, CJ, claro, cheesy. Pero es que este es el momento en que si nosotros no unamos esfuerzos y nos enfocamos, probablemente esta ventana de oportunidad pase. Entonces yo percibo, mi percepción es que estamos pensando que, y Kenneth, déjame plantear esto. Ay, Dios mío. No estamos en un momento de business as usual. O sea, el mundo entero está en crisis mode o en alert mode de que hay una carrera hacia el AI, hacia sustituir gran parte de los trabajos hoy hacia un mundo digitalizado. O sea, no estamos, esto es un poquito parecido al Sputnik Moment, donde la Unión Soviética logró llegar a la órbita primero y llegó primero básicamente a la Luna. Y obviamente, pues, después llegó a Estados Unidos con tripulación de seres humanos, ¿verdad? Y eso, pues, vamos a dejarlo ahí. Pero, o sea, ese momento es que, pues, hay gente que dice que nunca llegamos, pero en fin, eso no viene al caso. Nunca llegamos, sí. Quizá fue un stage, qué sé yo no sé, o sea, a mí no me importa. Lo importante es, o sea, lo que a mí me interesa de esta conversación es que nosotros seguimos jugando un juego de business as usual, de que todo es más de lo mismo. Sí, o sea, ok, explico esto. Cuando la revolución industrial ocurre en el 1890, pues los empleados no sabían que de repente iba a los trabajos migrar y el 92 a 95% de la población que trabaja en agricultura en 20 años iba a trabajar en otra cosa. Pero hubo un sustituto. O sea, siempre se ha dicho, cuando ocurre tal cosa que rompe los parámetros y provoca una tecnología que sustituye la anterior, pues el ser humano se dedica a otra cosa. Pues ya no trabajo en agricultura. Pues ahora trabajo, porque obviamente hacía falta comer y casi todo el mundo trabajaba produciendo comida. Y así fue la historia desde el 10.000 antes de Cristo, según, ¿verdad?, los historiadores y sociólogos que estudian la época, ¿verdad?, antes de Cristo. Todo el mundo trabajaba produciendo para alimentarse y alimentos por 10.000 años, hasta que llegó la Revolución Industrial. Y llegó la Revolución Industrial y ya no hacía falta tanta gente trabajando. Y básicamente para los 1900 se comienza en una era de producción sustancial donde empieza la abundancia, donde empieza a haber mucha cantidad de comida. Pero obviamente eso tardó en llegar al resto del mundo. Pero acá llegó, ¿verdad? En Estados Unidos me refiero, llegó primero. Y esa revolución industrial que llegó a Europa y Estados Unidos, incluyendo Europa a Rusia, poco a poco fue causando que se crearan otros grupos de trabajo y el proletariado se uniera en la Unión Soviética, tumbara a los zares y todo lo que ocurrió allí. Mi impresión es que nosotros pensamos que estamos en ese mundo y no estamos viendo que la tecnología cambia dramáticamente
mucho más rápido de lo que antes se podía adaptar. Un poco lo que está pasando con las pitones aquí, que con las pitones están aquí desde los años 80, pero una vez ya se consumen lo que hay en su alrededor, entonces es que empiezan a expandirse. O sea, las pitones, ¿verdad? Ellas no son animales que se mueven mucho, ellos están allí esperando y cuando les da hambre comen y vuelven a dormir. Hasta que llega un punto en que no hay comida a su alrededor y entonces empiezan a propagarse. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos hemos estado acostumbrados a que, bueno, se acabó el trabajo de la agricultura, pues ahora trabajo en la fábrica, ¿verdad? De hacer cortes de churrasco, y ahora trabajo en la industria, en vez de ya no busco el plátano, ahora hago mofongo. Estamos acostumbrados a eso, porque ya estamos acostumbrados a que, bueno, pues ya tengo, pues ahora creamos una oficina y ahora todo el mundo trabaja de contabilidad, o todo el mundo trabajaba de abogado, o todo el mundo trabajaba de médico, todo el mundo trabajaba de mercadeo, de esos, ¿verdad? Dando algún tipo de servicio. Eso es lo que estábamos acostumbrados. Y nos ha costado mucho entender que esta revolución, que probablemente sea la revolución más importante por la rapidez, no te permite espacios de adaptación. O sea, no hay tiempo para que el resto del mundo poco a poco se vaya adaptando. Aquí no hay un depredador para esta fauna nueva. Y ese depredador que no existe ya está propagándose mucho más rápido que la pitón. Y equipos que antes, yo me acuerdo, hace 6 meses, yo trataba de hacer una imagen en estos tools de AI y eran bastante mediocres. Ahora, 6 meses después, según tú le vas dando carne a ese algoritmo, la capacidad es impresionante y no hay forma de distinguir entre una realidad y una mentira. Aquí no estamos, en mi opinión, estamos perdidos por eso, porque estamos pensando que estamos en un business as usual y el resto del mundo no está viendo esto como un business as usual. Pero nada. Oye, es que es un momento histórico y siempre ha habido resistencia al cambio. O sea, cuando pasa la revolución industrial, pasa la pelea esta de los luditas, que son estos señores los que hacían los trabajos, los hilanderos, que hilaban para hacer las telas. Y ellos dicen que cuando vengan estas máquinas, pues se van a quedar sin trabajo y estas personas no sabían hacer más nada. Que es de lo que yo te comenté 2 libros, ¿no? Te comenté uno que es el de Crushing Capitalism, pero te comenté también otro que dice que no trade is free, que el señor habla de eso y él dice, mira, no es tan fácil cuando tú lo que sabes hacer es hacer tela, mezclar los hilitos para hacer tela y de repente te digo, mira, pues ahora vamos a ser manufactureros, vamos a trabajar en una planta manufacturera. Pues no es tan fácil tú para lo que estás haciendo y dar ese brinco de una cosa a otra. Igual que no fue tan fácil para los abuelos de nosotros brincar del cañaveral a una fábrica manufacturera. ¿Okay? Igual que no fue fácil brincar tal vez de manufactura más sencilla, más rudimentaria, a manufacturar medicinas, que empezamos a hacer eso en los 70 y pico, 80, y en los 90 lo explotamos. O sea, yo entiendo que, y eso hace poco, que te había comentado, trajimos un señor para la Convención de Industriales, Johan Norberg, que tiene un libro muy bueno que se llama El Manifiesto Capitalista. El título es ronca la manigueta, pero el libro está muy bueno y de hecho va a sacar uno nuevo ahora en septiembre que se llama el PIC de la humanidad, el punto pico de la humanidad, que habla de cómo las humanidades llegan a un punto máximo y de repente de ahí para abajo pues se cocotan. Y lo triste es que el libro no lo he leído, no ha salido aquí en Estados Unidos, ya salió en Europa, pero él señala que usualmente los países que se cocotan es por decisiones que toman. O sea, no es que la tecnología te mató, sino que tú no reaccionaste a la tecnología o no hiciste lo que tenías que haber hecho. Él dice, mira, usualmente cuando una civilización se pierde el imperio, se cae ese imperio, fue por malas decisiones que se han ido tomando, y malas decisiones puede ser decisiones que tomo o que dejo de tomar. O sea, que tengo que hacer algo y no lo hago. Enron cayó así. O sea, por ejemplo, Blockbuster. ¿Sí? Blockbuster era esta empresa. ¿Tú te acuerdas de Blockbuster? Sí, claro. Okay. Pues Blockbuster era, ¿verdad? Esta empresa que, tú sabes que por qué Blockbuster no llegó a llevarle a la gente a la casa las películas. Bueno, pues resulta ser que lo que hizo Netflix, ¿verdad? Eventualmente, que Blockbuster lo pudo haber hecho antes. Pues Blockbuster tenía un plan para hacerlo 10 años antes que Netflix. El problema fue que lo hizo con Enron. Y entonces Enron colapsa. Enron era la empresa de tecnología que a la misma vez también estaba planteando llevar internet a la casa. O sea, Enron era una empresa de energía eléctrica. De hecho, no era ni siquiera una empresa de energía eléctrica. Enron era una empresa de tuberías, de gas natural, de combustible.
y de tuberías de gas natural y combustibles en Houston a convertirla en un trader de energía. Y terminó, todo el mundo que sabe la historia de Arthur Andersen, ¿verdad? Llevándose enredado a la empresa de contabilidad más prestigiosa del mundo hasta en aquel momento. Y en gran medida, pues, las cosas que hizo Enron fue que le empezó a crear una serie de empresas fantasmas ficticias para que todas las pérdidas que tenían simplemente se las pasaban a estos proyectos fallidos, o sea, fraude, pero así escondía sus pérdidas y mantenía las ganancias. ¿Qué pasa? Pero en ese momento no era fraude, Jay, porque en ese momento la ley lo permitía y ahora lo cambian después de eso, para que no puedas hacer eso. Pero en el momento era legal. Kenneth, perdóname, yo sé que a mí me invitaron una vez a los CPAs y yo dije esto, yo dije, mala mía, pero... Sí, también me lo dijeron. ¿Sabes? Sí, se me barrieron el piso conmigo. Los CPA, derecho tienen, ¿verdad? Porque quizás yo dije un disparate. Pero, o sea, decirme a mí que la contabilidad creativa de esta magnitud, de que tú cojas las pérdidas de una empresa y todas las reportes en shell companies, ¿sabes? Y no lo tienes que reportar en el estado grande. Y de hecho, cuando los cogen, Arthur Andersen empieza a botar papeles de contabilidad. O sea, ese fue el problema, seguro. Que tampoco, sabía. Si él sabía que estaba bien, pues yo no boto mis papeles. O sea, yo no empiezo a esconder evidencia. Y es que se busca la candela de que están bueno, digamos que expliquemos esto porque tú y yo estamos hablando en chino para mucha gente que no sabe la historia. Enron es una empresa que empieza siendo una empresa pequeña de tubería y de repente empieza a crecer y crecer y crecer y el mercado de valores de un valor la convierte en una de las empresas más cotizadas de Estados Unidos, ¿sabes? Básicamente top 10 de los Estados Unidos. Y Enron, de hecho, que la fábrica de aquí de Ecoeléctrica era de ellos. ¿Era Ecoeléctrica o era ese? Una de las dos. No yo creo que era Ecoeléctrica, porque fue la que se vendió, ¿no? Que Naturgy la compró. Pero nada, no importa. La cosa es que cuento algo corto, viene Enron y cuando ellos plantean hacer un montón de proyectos, oye, por si acaso, súper astutos. Quizás si los hubieran hecho 10 años después hubiera sido un palo. El problema fue que se aceleraron tan dramáticamente en crear esta infraestructura de internet a través de la cablería eléctrica y a través de traficar o tradear, ¿verdad? La energía. Usted sabe que en Estados Unidos tú puedes coger la energía de Florida y vendérsela, si tienes un excedente, se la vendes a South Carolina o a Georgia, ¿verdad? Y eso ¿a cuánto se vende? Pues es dynamic pricing, o sea, hay precios dinámicos que según la demanda baja el precio, sube el precio, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté la demanda. Pues, ¿qué pasa? Que en California había una escasez brutal de energía. Básicamente piense que está pasando lo que está pasando aquí en Puerto Rico, no teníamos suficiente energía de producción. Y vino la gente de Enron y dijo, aquí yo tengo la posibilidad de hacer billetes. Y metían energía a California y hacían relevos de carga o apagones selectivos cuando no había suficiente energía. Pues, ¿qué pasa? Que para aumentar su ganancia, mandaban a plantas a apagar. Mira, apaga tu planta para que deje un mantenimiento. Mira, apaga. ¿Y qué pasa? Que a todas estas, ese dinero que tenían lo usaban dándose un montón de bonificaciones. O sea, un año tuvieron profit y 100% del profit se lo dieron en bonificaciones, lo cual, o sea, hacer inversión. A los ejecutivos altos, no a todo el mundo, a los cocorocos. Correcto, los altos ejecutivos. Y además de eso, empezaron a crear un montón de compañías que estaban perdiendo dinero. Oye, algunas de ellas muy creativas. Y las que perdían dinero, simplemente en vez de reportarlos en Enron, los reportaban en negocios pequeños que ellos crearon o shell companies. Y en esos shell companies que ellos creaban como subsidiarias, digamos que Genera, por dar un nombre, ¿verdad? Es una subsidiaria de NF Energía. Pues NF Energía vino y en vez de reportar en NF Energía las pérdidas, las reportaba en Genera. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que, pues Genera está chava, pero Enron está bien. Así que nadie veía los estados de esta empresa pequeña, básicamente nadie veía Genera, porque ni siquiera sabían que existía Genera, porque la empresa que existía era Enron, era NF Energía. Pues, ¿qué pasa? Que Enron, pues cuando se dan cuenta de eso, de todo ese truco, usted me dice, bueno, pero ¿cómo ese fraude pasó desapercibido? No. Le pagaban $50 millones anuales a Arthur Andersen para que la auditoría pasara con flying colors y Arthur Andersen le cobraba $50 millones y la auditoría decía, sí, tacho, Enron está bien y todo el mundo confiaba en Arthur Andersen. O sea, vino el auditor más prestigioso del mundo y auditó eso. Yo me acuerdo que aquí la lotería, cuando cantaban la lotería y daban la loto, no te preocupes, nadie se preocupa. Aquí no hay fraude porque está Arthur Andersen viendo la lotería, los números de la loto, los bolos de la loto.
Y ese es Oye, el donde yo dicho. estuve después también un tiempo lo tuvo. Deloitte, yo estuve, Deloitte un tiempo también Quizás hizo la siguen por ahí, lotería. no sé, porque tiene que haber una firma de contabilidad de audito y todo eso. Siempre ponen a alguien. De hecho, y estaba la persona y salía al principio fulano, está aquí, y uno saludaba y estaba. Yo nunca fui, pues yo no auditaba, pero. Oye, lo que pasa con esta gente, para esa fecha, eso se llamaba off-balance sheet transaction, o sea que tú no estás requerido a reportar eso en tu estado financiero, eso lo cambian después. Y ahora dicen, mire jefe, si usted hay alguna cosa que a usted le hubiera gustado que le dijeran, una persona prudente y razonable, pues la tiene que divulgar, o sea, no puedes quedarte callado porque por los porcientos que tenían, ese tipo de cosas, no, no lo tenían que reportar. Y cuando pasa el revolú, pues a Arthur dicen que estaban votando papeles que para tratar de quitar el trail de las cosas que ellos habían sugerido, que habían dicho allí. Y ahí es que pues le quitan a Arthur la licencia para practicar, pues en Estados Unidos la justicia, ellos apelan y actually ganan el caso 3 años después, pero ya la firma se había cocotado. Así que ya, de hecho, el caso muere una firma de contabilidad que, como tú dices, en ese momento probablemente era de las más prestigiosas que estaban, Bueno, ¿no? Que si no era estaban la más trabajando por ahí. prestigiosa, era top 5, así que pues, ¿verdad? Así Sí, que, oye, era la más grande. Parece que esa fecha yo estaba ya en otra y yo le tenía más cariño a la que yo estaba que a esa, pero vamos a decir que para mucha gente era la más prestigiosa en ese momento. pues digamos, bueno, era la más renombre que tenía. Y en Sí, fin, no, era más nombre que tenía, era más nombre que y en tenía, fin, por cuando mucho. colapsa Enron, y nada, todo esto lo que quiero plantear es que Blockbuster tuvo la oportunidad y simplemente se hizo una asociación con Enron y pues colapsó el negocio. El negocio generó pérdidas gigantescas, no pudieron llevar a internet, quizás porque estaban antes de tiempo. Lo mismo que pasó con Kodak. Cuando, ¿verdad?, el fotorrevelado colapsó y etcétera, pues ellos ya tenían una página bien parecida ya a Facebook, simplemente no hicieron Facebook, se quedaron esperando a lanzar en el momento correcto y cuando lo lanzaron, pues ya MySpace y Facebook le comieron los dulces, Twitter surgió y pues no tuvieron el espacio para que el fotorrevelado, que era su verdadero negocio, o sea, las cámaras Kodak eran buenas, los printers Kodak eran buenos, pero lo que era realmente el negocio era el fotorrevelado, pero cuando ya los fotorrevelados desapareció, porque pues la gente estaba publicando todo en sus redes sociales, pues ya no hay necesidad, o sea, ya el negocio cambió. Y tú tienes que adaptarte a esa realidad. Y como tú estabas diciendo, el cambio de los imperios o de los países, el resistirte al cambio es lo que te lleva enredado y colapsa, ¿verdad?, la economía de tu país. En este caso, por ejemplo, Japón. ¿Qué fue lo que llevó a Japón a no ser la segunda economía o incluso a ser la primera economía del mundo? Pues que su demografía cambió dramáticamente y no se reajustaron. O sea, lo que fue el país que estaba creciendo económicamente en brutal en los 80 y 90, que iba a ser el rival de Estados Unidos, se envejeció dramáticamente rápido, como le pasa a todos los países que crecen, y no aceptó migrantes, no aceptó gente de otros países que sustituyeran su decrecimiento poblacional, porque todo el mundo piensa que si yo doy incentivos y doy chavo, la gente va a tener más hijos. Y la verdad es que no hay dinero que tú le pagues a una muchacha hoy día de 28 años, de 25 años, que quiere vivir, que quiere viajar, que quiere pasarla bien, que quiere tener otra vida, que quiere ser una profesional, que quiere desarrollarse en todas las otras facetas. No hay 5,000 pesos mensuales, por así decirlo, que alguna gente dice dar eso, que es una cantidad simplemente insostenible. No hay incentivo que tú puedas darle para que tenga hijos, pues es que no hay un incentivo que valga la pena, porque yo tengo otros gustos y preferencias, así que lo que probablemente sea un incentivo ahora sea crear más fertilización in vitro a los 40 años. Y ese incentivo es bien polémico por todo lo que tiene que ver la fertilización in vitro y la polémica que puede darse. Kenneth. Oye, yo estaba en una charla hace poco, semana pasada, y un amigo CPA que estimo y aprecio mucho, pero dice, mira, tal vez deben dar un crédito a las personas. Persona para decir eso, porque uno de los hijos es doctor. Y ahora fue que acabó yo de estudiar casi 30 años, debe tener si no tiene los 30 años. Y digo, ¿cuánto te costó a ti el hijo tuyo desde que nació hasta ahora? Vamos a decir que mal tasado 100,000 pesos y ese número está bien cortito probablemente. El gobierno tiene 100,000 pesos para darte crédito por el muchacho. O sea, esta cosa de que el gobierno te va a dar crédito para que tengas nene, ¿qué te va a dar? 1,000 pesos. Un nene que te cuesta 100,000 y 100,000, que sea bien cortito. Tú tienes una nena, tú sabes cuánto cuesta tener un nene. Eso no, el gobierno no puede subsidiar eso, no tiene dinero para hacer eso, darle 100,000 pesos a cada persona para que además de que todos los países que han intentado subsidiar la reproducción han fracasado, simplemente no funciona. Ha funcionado, lo que han hecho es abrir la frontera. De acuerdo. Entonces, o sea, es que no, tú tienes por eso tienes un perfect storm en que, o sea, nosotros teníamos la ventana de los huracanes
que somos de los pocos países, así de mal estábamos, que nos alegramos que nos pase un huracán por encima, pues nos van al chavo para reconstruir el país. Como cada que bueno, mira, nos pasó María por encima, ahora vamos a reconstruir a Puerto Rico. Y llevamos 3 años, 4 con esa musiquita, y estamos llegando, yo creo que estamos llegando, no, llegamos a una coyuntura, llegamos a una esquina que la musiquita cambió. O sea, tú tienes ahora la cuestión de que tienes un presidente, pues, que es un poquito creativo, por llamarlo de alguna manera, que te dice una cosa por la mañana, otra cosa por la tarde. Esta cosa de los aranceles tiene a la gente con mucha incertidumbre, con muchas cosas que no están claras. Cambia las políticas migratorias, pasa al conflicto que está pasando en Medio Oriente. Tienes los disturbios en Estados Unidos que están pasando, eso también crea bastante incertidumbre, bastante problemático. Y tienes una persona que ha dicho que se está malgastando el dinero federal. O sea, que si yo te doy chavitos para hacer algo, más vale que lo uses bien para eso que te lo están dando. Entonces, pues estamos ahora peor que lo que estábamos, entiendo yo, hace 6 meses en cuanto a ese respecto, porque están cambiando un montón de variables a la vez, que yo, si tú hubieras preguntado hace un año si todas estas cosas iban a cambiar en menos de un año, pero yo, caramba, tiene que salir todo mal para que cambie todo a la vez, pero pues sí, cambió todo a la vez. Entonces, pues, hay que ajustarse a eso, y tal vez a lo que antes allí iba con un pasito quizás un poquito más lento, quizás ahora hay que meterle un poquito más de velocidad, pero tampoco es que es tan fácil. Te voy a plantear algo, y no es una crítica al Nuevo Día, pero sí lo es indirectamente. Todas estas cosas se vienen sabiendo hace tiempo, y nosotros en los medios también tenemos una responsabilidad de enfocar la discusión pública. O sea, todo esto, nada de esto es nuevo. O sea, nada de esto es... O sea, no es por nada, pero tú y yo llevamos discutiendo esto cuánto tiempo. O sea, entonces vemos que ¿verdad? Y el planteamiento de que se enfoquen. O sea, tú ves la gobernadora y Pierluisi peleando hoy, Rivera Schatz y la gobernadora peleando recientemente por meses. O sea, ha habido un grado de desenfoque. Y cuando tú te desenfocas, el resto del mundo no está esperando a que Puerto Rico diga, fíjate, voy a comprar más transformadores, fíjate, voy a comprar más plantas, fíjate, voy a arreglar. O sea, el resto del mundo está comiéndonos los dulces. Y máxime que nosotros tenemos una desventaja, que es la verdad, de que estamos en un sistema de dependencia total de los fondos de FEMA. Así que si tú estás en desventaja, tú no puedes desenfocarte. O sea, tú no puedes esperar. Tú tienes que estar bien enfocado. Y desgraciadamente, o sea, te voy a dar un ejemplo. Aquí el mall se sabe que hace por lo menos 10 años que la gente está comprando cada vez más online. Pues los malls tenían que reinventarse, convertirse en centros de entretenimiento y de esparcimiento, lo que era la plaza pública hace 80 años. Y eso es un esfuerzo que tienen que hacer y que creo que han estado haciendo. Oye, definitivamente lo están haciendo. O sea, por ejemplo, tú tienes que la Comisión de la Cámara de Comercio fue ayer la semana pasada, San Patricio con la cuestión de Liberty Square. O sea, es un centro de tu ir a pasarla bien. O sea, no es un sitio para ir a comprar precisamente. O sea, es como que yo, mira, fui a comer, me encontré contigo, fui a la librería a buscar a alguien, me tomé un café con alguien allí, me encontré en la placita con alguien. Ya que estoy aquí, me aprovecho y compro una camisa, compro unas medias, compro un traje. Pero ya se han dado cuenta, y yo lo he hablado con San Patricio, hemos hecho trabajo en algunos momentos de la vida, todavía le hacemos trabajo, y ellos nos lo dijeron, mira, es que lo que tú dijiste, la gente no está yendo a las tiendas como van antes, esto hay que cambiar el modelo, y te dije ese porque pasó esto hace una semana, pero prácticamente los más grandes están moviéndose a eso, a hacer la plaza del pueblo. Ahí es que tú vas al cine, ahí es que te encuentras con tus amigos a comer mantecado, ahí es que te encuentras con fulano, mira, fulano, vamos, nos vemos en un sitio para darte tal papel, para firmar tal cosa, para hacer, pues nos vemos en tal sitio, nos tomamos un café allí y lo firmamos allí. Se está convirtiendo en la plaza del pueblo. Sí, de acuerdo, y es un centro de compartir más que el lugar donde tú vas a hacer tu shopping, al revés. Oye, ya que estoy allí y vi una camisa Seguro. que me gusta, o me acordé que tengo que comprar una medicina, pues aprovecho y la compro ya que estoy allí. Pero no es que te montaste en el carro y fuiste a buscar la camisa o fuiste a buscar la medicina, es que mira qué linda esa t-shirt, mira qué bonita esas tenis que estaba buscando, que sé qué, pues las compraste. Pero fíjate, hay que ajustarse. Oye, y yo creo que aquí el gobierno está consciente de eso. O sea, yo no creo que ellos no lo saben, yo creo que ellos lo saben. Pero es que tampoco es tan fácil. No, es súper complejo. El gobierno federal es de los primeros que tardan en darte los permisos, por ejemplo. Kenneth, yo estoy de acuerdo en que es sumamente complejo, por eso me molesta el desenfoque.
O sea, por eso me molesta. Si yo fuera a Rivera Chats y yo fuera a la Cámara de Representantes, estaría haciendo vistas todos los días de cómo yo puedo ayudar para acelerar estos procesos y poner a guía, a FEMA, a todo el mundo en el potro, ya sea con portavoces, porque no requiere que sea un sistema adversarial, sino puede ser vistas públicas de colaboración. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.